¿Qué es un microorganismo? Las bacterias son microorganismos, seres tan pequeños que somos incapaces de verlos sin usar instrumentos especiales, como un microscopio. ¿Qué son las bacterias? Son microorganismos que nos pueden hacer tanto bien como mal. Algunas bacterias nos ayudan a digerir alimentos, pero otras nos hacen daño. Y cuando nos hacen daño tenemos que identificar qué bacteria es para saber cómo combatirla. ¿Cómo identificamos a una bacteria? A una bacteria la podemos identificar según su apariencia, los lugares en los que crece y exámenes de laboratorio. Estructura de las bacterias. Las bacterias son células procariotas, es decir, son células diferentes a aquellas que componen a los animales y las plantas, que serían las eucariotas, por lo que, al ser parte de otros tipos de organismos, tienen que tener una composición diferente. A diferencia de las células que nos forman, las bacterias tienen una pared celular, una clase de piel que les da forma y las protege, que contiene peptidoglucano, que es como la bolsita y tiene azúcar. Le da forma a la célula cuando está estresada por una presión que se le aplica para detener el flujo total de un disolvente. Esto se le conoce como osmótica. La cantidad de peptidoglicano que contiene la pared celular puede variar entre 10% o 90%, dándoles diferentes niveles de protección. Ante tratamientos. Estructuras. Las bacterias tienen estructuras internas que tienen trabajos específicos, de la misma manera que los órganos en el cuerpo humano. Algunas son constantes en todas las bacterias, como la pared celular, membrana, citoplasma, cromosoma, contenido genético y ribosomas, y otras son inconstantes, como la cápsula, flagelos, pili, esporas, inclusiones y plásmidos. Tinción de Gram. Método por el que podemos identificar la cantidad de peptidoglucano en la pared celular de las bacterias. La tinción consiste en añadir diferentes tipos de tintes, safranina y cristal violeta, y de colorantes, alcohol y acetona. Primero añadimos cristal violeta, pigmento que solamente células con un contenido de 90% de peptidoglucano en su pared celular son capaces de retener porque la gran cantidad del mismo establece una clase de red. Luego se añade un decolorante, que remueve el cristal violeta de células con un 10% de peptidoglucano en su pared celular, por lo delgado de la red son incapaces de retenerlo. Después añadimos otro colorante, la safranina que tiñe la pared celular de un color rojo, y, como no añadimos otro decolorante, las células que fueron incapaces de retener el primer pigmento quedan teñidas de rojo o rosa. Entonces podemos clasificar a las bacterias de acuerdo a su color. Aquellas que quedaron rosas/diagonal rojizas son gram negativas y tienen un porcentaje de 10% de peptidoglucano en su pared celular. Las que quedaron de un color violeta son gram positivas y tienen un porcentaje de 90% de peptidoglucano en su pared celular. Cultivos. En microbiología, un cultivo es un método para la multiplicación de microorganismos, tales como bacterias, hongos y parásitos. Para hacer un cultivo necesitamos crear un ambiente donde las bacterias sean capaces de crecer. Para esto utilizamos agar, una clase de gelatina, con aditivos que afectan el crecimiento de la bacteria según sus necesidades. Si una bacteria no crece en un medio, este es incapaz de proveer los nutrientes, o el ambiente, que necesita para multiplicarse. Cuando utilizamos medios de cultivo líquidos, podemos identificar si la bacteria necesita o no oxígeno, de acuerdo a su posición en el tubo de ensayo. Si el crecimiento se identifica más cercano a la superficie, este necesita oxígeno, es decir, es aerobio, bacterias que requieren oxígeno para crecer y sobrevivir. En cambio, si se encuentra hasta el fondo del tubo, la bacteria es anaerobia, incapaz de crecer en ambientes con oxígeno. Morfología. Otra de las formas en las que podemos identificar a las bacterias es mediante su apariencia, en microscopios u observando la forma en la que crecen en los cultivos. En cuanto a los aspectos que podemos observar por medio de un microscopio, se incluye su tamaño. Son tan pequeñas que usamos micrómetros, la milésima parte de un milímetro, forma y su capacidad para captar la tinción de Gram. Para identificar un cultivo también tomamos en cuenta factores como el color, forma, tamaño, apariencia y su opacidad, que impide el paso de luz, RAE,
2022. Virulencia y patogenicidad. La virulencia nos indica si la bacteria es capaz de hacer o no daño. La patogenicidad nos indica cuánto daño es capaz de causar. Toxinas. Las toxinas son sustancias que producen las bacterias y que causan daño. Esporas. Únicamente las bacterias gram positivas de las cuales ya hablamos anteriormente, son capaces de formar esporas. Estas son una clase de forma protectiva en la que entran las bacterias cuando se encuentran en ambientes amenazantes. Cuando lo hacen, únicamente mantienen las partes más esenciales para su supervivencia. Las esporas están cubiertas por múltiples capas que protegen su contenido. Proteolíticas / no proteolíticas. Es la capacidad que tiene una bacteria para degradar proteínas para su nutrición. Catalasa negativa. La catalasa es una enzima que poseen las bacterias aerobias, la cual descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Indol negativa. Cuando se habla de que una bacteria es de indol negativa, se hace referencia a la capacidad de una bacteria para producir indol. Sirve para diferenciar varios géneros y especies bacterianas, a partir de un aminoácido. Nitrificación. La nitrificación es el proceso en el cual las bacterias convierten nitratos en sustancias útiles para su crecimiento y metabolismo. Según su capacidad de realizar este proceso, las bacterias pueden ser clasificadas en nitrato negativas o nitrato positivas. Hidrólisis de la gelatina. Es un proceso en el que la bacteria descompone la gelatina, un tipo de proteína, en sus componentes más simples, capacidad utilizada para diferenciar especies de bacterias. Clostridium botulinum. Es una bacteria que fue aislada por primera vez en 1896 por Emile van Hermengen. Esta causa una enfermedad llamada botulismo. Morfología. Microscópicamente, la bacteria tiene forma de bacilo, de bastón. Mide 1,6 a 2,2 micras de largo y 0,5 a 2 de ancho. No está cubierta por una cápsula. Tiene una capa gruesa de peptidoglicano en su pared celular. Su material genético está condensado de forma circular y tienen unas pequeñas extremidades llamadas flagelos que cubren su superficie, perítricos. Macroscópicamente, o en cultivos, podemos observar que tienen un color grisáceo, tienen una ligera elevación. Son redondeadas, tienen una apariencia lisa, miden 2 a 3 milímetros y son translúcidas. Características. Es gram positiva. La cantidad de peptidoglucano en su pared celular es de un 90% y retiene un color violeta en la tinción de gram. Es anaeróbica, el oxígeno es tóxico para la bacteria, por lo que evita estar en contacto con él. Es capaz de producir toxinas, produce 8 tipos de toxinas denominadas toxinas botulínicas, aunque solamente 3 de estas, A, B y E, pueden afectar a los humanos. Hábitat, en general se encuentra en ambientes con bajos niveles de oxígeno, como el suelo, ríos y mares. Esporas, es capaz de producir esporas, estas tienen una forma ovalada y son termorresistentes, pueden sobrevivir a temperaturas extremas altas o bajas. Las esporas se difuminan en diversos ambientes y, cuando no hay oxígeno, comienzan a producir toxinas. Patógena, las esporas de la Clostridium botulinum ingresan al organismo y germinan, reproduciéndose allí la bacteria y ocasionando daños en los tejidos, principalmente en el tracto gastrointestinal. Condiciones de crecimiento. Entre las condiciones de crecimiento que necesita esta bacteria se pueden citar una temperatura óptima de 30 grados y un pH aproximado de 7, neutro. Metabolismo. Suelen poseer un tipo de metabolismo llamado fermentativo, el cual mediante diversos procesos, como degradar azúcares, logra producir energía y otros compuestos. Cepas proteolíticas y no proteolíticas. Clostridium botulinum tiene la capacidad de degradar proteínas para su nutrición, por lo que es una bacteria proteolítica. Es catalasa negativa. Al ser una bacteria anaerobia no contiene esta enzima y carece del proceso de la descomposición del peróxido de hidrógeno, el cual necesita del oxígeno para llevarse a cabo.
Es indol negativa, no posee la capacidad de producir indol, compuesto con característica aromática, usado en fragancias y productos químicos. No reduce nitratos. Clostridium botulinum es una bacteria que no utiliza nitratos como fuente de nitrógeno. En otras palabras, Clostridium botulinum es nitrato negativo. Hidroliza la gelatina. Es un fenómeno que a menudo se observa en la necrosis tisular causada por la acción de Clostridium botulinum. Medios de cultivo. La bacteria no tiene requerimientos nutricionales complejos, por lo que es capaz de crecer en medios de cultivo comunes como el agar nutritivo, un agar que permite el crecimiento de múltiples tipos de bacterias. También crece bien en medios con sangre o suero sanguíneo, como el agar sangre y el medio de carne cocida, RCM. Patogenia. Como se mencionó anteriormente, Clostridium botulinum produce 8 tipos de toxinas, de los cuales únicamente 3 tienen efectos negativos en la salud de los humanos. La toxina botulínica ha sido encontrada en diversos alimentos como los enlatados, algunos productos cárnicos como las salchichas y en vegetales como setas y remolachas. La forma más común en que la espora ingresa al organismo es a través de la ingestión, mediante el consumo de alimentos que no cumplen con las medidas sanitarias pertinentes. Otra forma de entrada, pero mucho menos común, es a través de alguna herida o lesión. Las toxinas son neurotóxicas, es decir, afectan al sistema nervioso y producen parálisis. Enfermedades. La enfermedad generada por Clostridium botulinum, el botulismo, puede ser clasificada en 3 tipos. Botulismo alimentario, causado por la ingestión directa de las toxinas de la bacteria a través de alimentos mal elaborados. Tiene un periodo de incubación entre 12 a 36 horas. Botulismo por heridas, cuando las bacterias ingresan al organismo a través de heridas o lesiones en la piel. Botulismo infantil, ocurre cuando los niños pequeños, menores de 6 meses, ingieren esporas, las cuales germinan en el tracto gastrointestinal y originan bacterias, las cuales liberan toxinas. Tiene un periodo de incubación de 18 a 36 horas. Síntomas. En el botulismo alimentario se presentan síntomas como la fatiga excesiva, dificultad para hablar y tragar, visión borrosa, sequedad en la boca, párpados caídos, problemas para respirar, diarrea, estreñimiento, náuseas y vómito. Los síntomas del botulismo por heridas son similares a los del botulismo alimentario. Tiene síntomas como la dificultad para hablar y tragar, visión borrosa, problemas para respirar, párpados caídos y parálisis. Los síntomas más comunes en el botulismo infantil son estreñimiento, llanto débil, babeo, párpados caídos, cansancio, dificultad para succionar o alimentarse y parálisis. Diagnóstico. Para obtener un diagnóstico se necesitan identificar los alimentos que ha consumido el individuo, de los que se toma una muestra para buscar bacterias, en cuanto a muestras recolectadas del paciente, se pueden utilizar heces o suero sanguíneo. Luego, se hacen exámenes de laboratorio y establecen cultivos para determinar si la bacteria está presente. Tratamiento. Antitoxina. El tratamiento depende de las características del cuadro clínico que presenta. Cuando la persona ha ingerido las esporas que pueden liberar toxinas en el cuerpo, se busca la manera de inactivarla. Esto se logra gracias a la aplicación de la inyección inmunoglobulina antitoxina. Antibióticos. Los antibióticos no son necesarios a menos que sea un caso de botulismo por heridas. En ese caso se pueden utilizar antibióticos como la penicilina, que atacan a las moléculas encargadas de sintetizar y mantener el peptidoglucano de la pared celular, o el metronidazol, un compuesto que es tóxico para las células y desestructura el ADN bacteriano. En caso de que se presente algún grado de compromiso respiratorio, se debe de internar al paciente en la unidad de cuidados intensivos. En caso de que si se necesita algún tipo de asistencia respiratoria,